de primera y barrios de segunda. Esta es la realidad ahora mismo en la Esta ciudad. es la verdadera realidad de Valencia. Tenemos barrios totalmente abandonados. Vimos en el inicio de la campaña como todos los partidos políticos se quisieron ir a los poblados marítimos. Quiere decir que algo mal han hecho cuando todos quisieron ir a buscar el voto donde han fallado a los ciudadanos. Por ejemplo, el Cabañal, el Cabañamelar o el propio Grau han sido barrios abandonados por el partido que ha estado gobernando o por los partidos que han estado gobernando, y lo que hace falta es redistribuir. Nosotros hablamos de una ciudad de todos. Hablamos que es igual el vecino que viva en el Palmar o que viva en el Saler, en una pedanía, que viva en Patrais o el que viva en el casco histórico. Porque al final todos somos valencianos y todos tenemos de tener unos buenos servicios y unos servicios de calidad. Servicios que también me duele mucho cuando uno en un programa electoral dice que va a mantener limpia la ciudad o que va a mantener el alumbrado correctamente. Vamos a ver, es que eso es la obligación que tenemos. Para eso al final uno entra en una administración, para eso cobra, y eso son obligaciones. Lo que hay que tener son proyectos más importantes, porque lo que es una obligación no lo puedes vender como un logro.